Lid, te he invitado este día porque realmente veo una cuestión digna de analizar desde tu óptica en el caso de lo que está pasando con las corcholatas. Fíjate que justo ahorita hay ruedas de prensa de Adán Augusto López Hernández y hay rueda de prensa, obviamente son simultáneas, pero están en diferentes sedes, de Marcelo Ebrard. Te doy el contexto, que seguramente de todos modos ya sabes, pero que es el punto que me inquieta porque todo parece indicar que este proceso se va a reventar y que en este caso sería por lo que ya había venido anunciando, según Marcelo Ebrard, por las cargadas de todo el gobierno federal, en especial el que maneja los programas sociales, a favor de Claudia Sheinbaum. No sé si tengas tú alguna información en ese sentido, pero sí me gustaría de entrada que nos compartieras tu análisis, saber si esto no es para contrarrestar a la ola que levantó, el tsunami que levantó Claudia Sheinbaum, porque se habla que también la presidencia podría estar preocupada por eso, y bueno, van a meter ruido al proceso para que la gente de repente pues deje de ver a Xochitl Gálvez, ¿sí? En la cuestión del Frente Amplio y voltea a ver otra vez el proceso a Morena, pero definitivamente para mi gusto, la peor parte se la está llevando Claudia Sheinbaum. Adelante, Milit. Pues muchas gracias por invitarme otra vez. Oye, fíjate que dicen allá en mi pueblo que lo que mal empieza, mal acaba. Desde el momento en que adelanta el payaso de Palacio la sucesión presidencial y desde el momento en que les dice corcholatas, ya esa cuestión empezó mal. Pero tampoco, también dicen en mi tierra que no puedes actuar de simulador con quienes te ayudaron a simular. Entonces, si todo esto era una simulación, me queda claro que escogió mal a sus guerreros, porque ellos mismos ayudaron a Andrés a vivir en una simulación. Ellos ayudaron al gobierno de Andrés a simular que gobernaban, ¿sí? Y a simular que eran honestos. Entonces, le están aplicando a los contrarios al gran simulador las mismas tácticas que el simulador le aplicó a lo que hoy son oposición. Entonces, creo que por ahí empezó mal la cosa. Pero ya si nos vamos a la cuestión de que si esto es una simulación más del señor de Palacio para meterle un poquito de punch al proceso de Morena, pues creo que sería arriesgarse demasiado. Aunque, sabiendo el carácter tan bipolar en política de Andrés, me queda claro que cabe la posibilidad, porque el señor yo creo que ya, el oropel de Palacio ya lo perdimos. ¿Sí? Sí, tuvimos entonces, una pequeña falla. Adelante, amigo. Sí, perdón. Y entonces, en ese sentido, es muy, 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 muy importante que entendamos que todo proceso democrático o no democrático tiene que tener fisuras. Pero si dentro de la organización no previste o previste esas que puede haber fisuras, entonces me queda claro que están en graves problemas en Morena. Entonces me queda clarísimo porque todos, es que está a la vista de todos lo que Claudia Sheinbaum ha hecho, no nada más en su propio proceso de su propio partido, sino en todo lo que fue su gobierno. Pura simulación y pura cargada y puro gastar el presupuesto público. Pero lo que realmente nos dijo Marcelo fue ayer. Sí, fue ayer, ¿verdad? La rueda de prensa de Marcelo. Sí. No, antier. Antier la rueda, perdón, la rueda de prensa antier. Sí, es correcto. Sí, porque ayer fue lo de la tómbola. Así es. Lo que nos dijo Marcelo a todos, antier, fue algo verdaderamente grave en cuanto a lo jurídico. Y yo dudo que Marcelo no tenga pruebas. O sea, Marcelo Ebrard se autodefinió y creo que se quedó corto, ¿no? Porque sí es alguien con sangre fría. Es alguien con sangre fría, es alguien que sabe navegar en estas aguas turbulentas y si alguien conoce a Andrés es Marcelo.
Entonces, yo dudo que no tenga pruebas. Creo que lo grave no es que lo haya denunciado. Lo grave es lo que no denunció, lo que se guardó, lo Sí, que claro, nunca tiene van. en esa cajita de Pandora. Sí, y terrible porque al final de cuentas, yo quiero pensar que es como un amago su primer evento, ¿no? Y obviamente creo yo que esperó el momento correcto para que ya se pueda victimizar y no pueda también ser blanco de algún tipo de venganza o revanchismo de parte de López Obrador. Yo creo que se digan entre ellos, pues es legítimo, como tú decías, siempre va a haber fisuras porque la propia contienda, pues es como los boxeadores que al final se dan hasta su abrazo, pero primero se dan durísimo, ¿no? Entonces ya esa parte la puede entender el ciudadano común y corriente. El asunto es que lo muy inteligente de Marcelo es precisamente eso que tú estás anotando. O sea, a qué hora lo hace, cómo lo hace y lo que está diciendo, porque seguramente, como tú dices, o sea, tiene las pruebas. No es de que va a decir nada más algo así porque sí y que quiere ser concretamente, evidentemente, él quiere ser el candidato a la presidencia, pero pues ya vio que está muy difícil, alguien a lo mejor no le habló claro o alguien a lo mejor no le dijo de qué se trataba o simple y sencillamente alguien lo engañó de que él iba a ser el candidato porque pues evidentemente él es muy cortés, muy elegante al decir que es la Secretaría del Bienestar la que está trabajando para Claudia Sheinbaum. Sin Sí, embargo, claro. claro, pero sin embargo sabemos que en este país, como lo ha reconocido el propio presidente de la República, sí, no se mueve una sola hoja sin que él no esté enterado, sin que él no sepa. Entonces, ese apoyo evidentemente es de Andrés Manuel López Obrador, por lo cual ese madrazo es de Marcelo Ebrard, es para Andrés Manuel López Obrador y vamos a estar pendientes en unos momentos más a ver qué está diciendo ya, sí, en contra de este proceso. Fíjate que dice, yo creo que le habló a la puerta para que lo escuchara a la ventana. Sin embargo, yo tengo una teoría y lo voy a hacer teatral, fíjate, unos minutos. Ayer estaba yo tomando, antier estaba yo tomándome mi café en la oficina y me entero de la rueda de prensa de Marcelo. Cuando termino de ver la rueda de prensa, te lo juro, me fui a mi ventana. Cada vez que tengo un problema, me voy a la ventana de mi privado para ver Reforma. Como que me tranquiliza la avenida de Reforma. Sí, Y yo dije, me acaba de caer el 20, esa es teoría, ¿eh? Me acaba de sí, caer el 20, ¿por qué Marcelo se esperó tantos meses, digamos 3 años, en resistir, en resistir, en resistir y en resistir? Porque lo pusieron contra la cuerda al inicio de la gestión de Claudio Sheinbaum con la línea 12. Y lo terminaron de acorralar cuando se cae el tramo de la línea 2, ese tramo que se cayó de la línea 12, donde murieron 26 personas, por desgracia. Y yo dije, con razón se esperó tanto, porque el mensaje que mandó fue, hey, tú me tienes una carpeta de investigación, mira, yo tengo las pruebas de tus 3 delitos federales y te vas a la cárcel porque Morena reformó, la mayoría de Morena reformó el artículo 19 constitucional de que de usar los programas sociales amerita prisión preventiva. Mientras averigua, tú estás en el bote. Ya, yo con café en mano dije, ahí viene Marcelo buscaba un salvoconducto. No nada más encontró un salvoconducto, encontró la manera de que no lo persiguieran y poder hacer presión sin que le sacaran el expediente en la línea 12. sí, Tan, tan. claro, porque además, que es a lo que yo me refería, ¿no? Lo astuto. Además, si lo sacas antes, pues también te sacan a ti, ¿no? Te Exacto. sacan los tuyos o te mandan un recado, ¿no? Entonces, es terrible. Vamos a ver, vamos a tratar de recatar, a ver así, antes de que termine el programa, qué dijeron ambas corcholatas, ambos candidatos a la presidencia de la República. Lo que sí veo yo, al final de cuentas aquí,
es que, aunque fuera ruido, nada más que no parece, porque efectivamente, como tú anotabas, Mili, ya Marcelo se venía preparando, incluso desde el inicio de este proceso de suscripción, empezó a decir, incluso lo dijo así con sus letras, ¿eh? O sea, si algo le tenemos que reconocer a Marcelo es que no es agachón. O sea, hay que reconocerlo, que tiene mucho valor. No sé si es civil, no sé cómo llamarle, porque en política tú sabes que muchos políticos tienen este tipo de significados, de acciones, de actos en su personalidad un poquito más flexibles, ¿no? La moral, la ética, la honradez, ellos tienen un criterio más amplio, ¿no? Entonces, sí, así es. Entonces, él sí dijo que se dijera o le dijeran de una vez, incluso antes de aquella sentada que se dieron en en un restaurante de cerca de Palacio, exactamente, dijo Marcelo, a ver, si ya alguien, refiriéndose al presidente, si ya alguien tiene una candidata favorita, si ya hay aquí una candidatura ya para una persona, que me lo digan y yo me retiro. Lo dijo. Sí. Entonces, no le pueden salir con otra cosa ahorita. Vamos a darle la bienvenida, mi licenciado Moscoso, a nuestra compañera, la periodista y locutora académica, también profesional, Marlene Escandón. ¿Qué tal, Marlene? Buenos días, tardes. Buenos días, Marlene. No sé, es que ya ves que hola, ¿qué tal? Le dan otra connotación al día. Yo digo, yo me quedé con la costumbre de que a las 12 del día, pues es mediodía, ¿no? Pero también sí es cierto, ya yo creo que después del minuto ya son tardes, ¿no? Pero bueno, por eso digo buenos días y buenas tardes. Fíjate, Marlene, estamos comentando aquí con el licenciado Moscoso, analizando el tema de las corcholatas, de que hoy daban dos de ellos rueda de prensa. Creo que a Claudia la mandaron a su cajita para que pues no diga hasta ahorita nada, porque las cosas están muy duras. Creo que va a salir Adán Augusto, un hombre evidentemente identificado con el presidente, entonces a dar la cara por el proceso del presidente. Y esto es que hay dos ruedas de prensa, una se está llevando a cabo, a lo mejor ya esté por terminar, porque me dijeron a mí que a las 12:30 llegaba Marcelo Ebrard a el Instituto Nacional Electoral, ahí va a dar la rueda de prensa, a lo mejor va a poner alguna denuncia en contra de Claudia, la verdad no lo sabemos, y la otra a las 12 del día en el Hotel Imperial de Adán Augusto, pero que a mí me dijeron que era para contestarle todo lo que está dinamitando Marcelo Ebrard. En conclusión, y mi pregunta, Marlene, para ti, que estamos platicando, para que por favor te integres a este análisis con el licenciado Moscoso, es si realmente esto es ruido orquestado por el asunto de la cresta donde se encuentra Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente por México, o realmente, para que pues, obviamente los ojos volteen a ver al proceso de Morena, que parece que venía en plena picada, o si realmente es cierto, es real esta ruptura que se está dando al interior del proceso, Marlene, de Morena. Por lo menos de Marcelo es bastante real y esto lo denota por la congruencia que ha tenido por lo menos en adelantarse. Si ustedes recuerdan al inicio de esta contienda interna y legal que está teniendo Morena, Marcelo fue el que se adelantó y el que renuncia. Es más, renuncia a su equipo más cercano, renuncia primero y posteriormente hace el anuncio él, lo cual implica que el propio Morena tenga que adecuarse y adelantarse un poco más de lo ya de por sí adelantado que traía el proceso. Entonces, Marcelo es el que pone un pie adelante en tratar de llevar o de ganarse la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, esto obliga al propio partido pues a acelerar todo y obliga también a los demás contendientes, especialmente a los dos
que participan de Morena a que renuncien, cuando pues Claudia Sheinbaum estaba muy cómoda en la Ciudad de México y inclusive estaba mucho más blindada porque tenía el presupuesto, tenía el foco, la prensa nacional, todos los días tenía una conferencia, entonces su exposición era muy, muy, muy amplia. Y esto le daba la oportunidad de hacer conciertos masivos, de invitar a figuras importantes. Lo vimos. Entonces, Claudia era de las que se negaba a renunciar a la Ciudad de México por todo lo que iba a perder, ¿no? Con ello, esta exposición. Lo mismo lo vimos con Adán Augusto López, que era secretario de Gobernación y que traía la agenda interna del país, que traía una exposición mediática importante, que se desinfló una vez que sale de la secretaría, porque ya no contaba ni con los recursos, ni con los reflectores, ni con todo lo que tenía toda la gente que tenía Adán Augusto en esta secretaría, pues es despedida en automático, le piden la renuncia a todos sus operadores, lo cual les obliga pues, a que se sumen a este recorrido que venía haciendo por toda la República Mexicana. A mí no me sorprende la actitud de Marcelo, porque era de alguna manera predecible, y Marcelo pues se enfiló, se adaptó, se alineó, hasta que vio ya en el filo de la navaja, ya al final de este proceso, dijo, esto no va a cambiar. Si la tendencia viene a 100 kilómetros por hora, es difícil que tú vayas a frenar y que te bajes a 10 kilómetros por hora. Ya no, es la misma inercia que traía este proceso, es la misma con la que iba a culminar, lo que implicaba que hay quienes dicen que está toda la cargada hacia Claudia Sheinbaum, hay elementos que pueden darle muchísima credibilidad a esta teoría, y bueno, pues seguramente sí, ¿no? Y pues de Marcelo, insisto, a mí no me sorprende, es algo que se veía venir, sí se fue muy fuerte, sí se fue muy crítico, sí se adelantó en varios puntos, porque a pesar de que dentro del proceso que estos tres firmaron, me dirijo especialmente a los tres de Morena, los demás son relleno. Por mucho que se enojen, los demás son relleno. Entonces, no va a haber debates, que era algo que se podría esperar y que se podría requerir para ver cómo andan en el manejo de la información que trae cada uno de ellos, la experiencia que tiene cada uno de ellos, ahí se denota a la hora de defender puntos, a la hora de proponer, a la hora de defender, a la hora de argumentar, ahí se nota cómo están o qué tanto trae cada quien, ¿no? Superficialmente, si ustedes lo quieren ver, pero se prohíben los debates. Marcelo, a pesar de haber firmado esta minuta, insiste en todo el proceso, e incluso hasta invita a Xóchitl a un debate, cosa que pues él lo que quiere, pues evidentemente son los reflectores, un hombre con una política, es un político formado, o sea, no es un político improvisado. Creo que de los tres corcholatas, el más experimentado, el que tiene mejor mano izquierda, el que tiene mejores relaciones, el que tiene mejor formación académica, pues es Marcelo Ebrard. Es real, o sea, desde mi punto de vista, para alguien más puede decir, no, pues las credenciales las trae Claudia o las credenciales las trae Adán, no sé. Para mí personalmente creo que es Marcelo quien trae todos estos elementos. Se enfrenta al presidente, sí se enfrenta al presidente con esta conferencia. Yo esperaba que en la conferencia mañanera se diera una respuesta y no, dijo, no me voy a meter, está en su derecho, no lo minimizó, no lo nulificó, no lo desacreditó, cosa que se podría haber esperado. No, creo que esto se debe a un elemento, el que no se haya descalificado a Marcelo, que es un contendiente más fuerte que Claudia frente a Xóchitl. Pero bueno, en el frente ya también, a raíz del debate de ayer, ya salieron otras cosas, que no va Xóchitl tan sola como se veía, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Los partidos son una gran porquería, porque todos traen sus propios intereses, todos traen... hay quienes entraron a este proceso de Morena en especial
a levantarle la mano a Claudia y en el proceso se perdieron. Esa fue la instrucción que les dieron. A ver, tú vas a entrar como un tercero en discordia para levantarle la mano a Claudia. Y se perdieron porque fueron unos de los que dijeron no. El único que le levanta la mano y que se va por ahí porque piden las mismas encuestas, los mismos nombres, el Güero Velasco. Pero bueno, ya sabemos que el verde es la sexoservidora de la política, o sea, cambia de acuerdo al momento y de acuerdo a quien tenga el poder. Entonces vende caro su amor, el verde ecologista, y bueno, basta con leer su historia y vamos a ver esa gran congruencia que tiene el verde con respecto a estar siempre a las faldas y en este aro de luz de poder, siempre protegido. Entonces, no es algo raro, es su naturaleza de nacimiento del verde ecologista, estar siempre con los grupos de poder, como una rémora que va ahí en el barco alimentándose de la madera. Entonces, así es el verde. Entonces, no me extraña que el verde, fiel a esta posibilidad que siempre ha tenido, pues le levante, no le levante la mano, pero sí diga, yo quiero estas mismas encuestadoras, que son las que mencionan que benefician a Claudia. Hay un gran desgaste, hubo un gran desgaste de estos personajes. Todo el mundo pensaba, no, hasta hace, ¿qué será? 3 meses nadie veía más que Morena iba a ganar que iba a ser la elección un día de campo. Todos pensábamos que para Morena iba a ser una elección, pero bien papita, que iba a la bolsa directamente. Pero en política nada está escrito y los accidentes y los fenómenos políticos pueden surgir de un día para otro y lo hemos visto con Xóchitl. ¿Que le alcance? No lo sé, vuelvo a insistir. Van a influir muchos factores externos como el tema de la delincuencia organizada y estas situaciones que han implosionado al interior de los liderazgos políticos, incluyendo MC, que podría estar en riesgo de perder Jalisco, Veracruz, por ahí que puede estar en riesgo de perderlo Morena, Chiapas, que puede ser que el verde ahí diga, no, yo no voy con Morena, yo voy solo porque soy fuerte en Chiapas. Entonces, digo, tomar el escenario político como homogéneo, estaríamos cometiendo un error, porque cada sector de la población, cada estado tiene una realidad muy diferente a la que tiene la Ciudad de México. Entonces, creo que hay que hacer un análisis diferenciador en ello, pero Marcelo sí va muy en serio, Marcelo va muy en serio y los puede poner en jaque. A los demás los pueden alinear, aunque sea por los pelos, pero los van a alinear. Pero no es el caso de Marcelo. Tampoco será el caso de Monreal, porque Monreal, a pesar de que es muy pequeño, operativamente tiene una estructura muy importante, lo vimos en la Ciudad de México. Entonces, Marcelo siempre va a ir en esta dupla con Monreal, aunque sea de facto, aunque no sea muy público, pero sí hay esta situación. Así que, pues no sé si sigo al aire o no, sí sigo al aire. Vi ahí ilustrativa, una imagen ilustrativa. Entonces, pues esa es mi opinión, ¿no? Igual y me puedo equivocar, pero esto es lo que yo veo desde el seguimiento que le hemos dado desde los inicios. Marcelo ha llevado un pie adelante, pero sabemos que las encuestas no son tan confiables, sino pues tendríamos que preguntarle con una ouija a Porfirio Muñoz Ledo para que nos diga cómo le fue a él en las encuestas para elegir al líder de Morena. Y bueno, pues si se repite la situación, pues estaríamos frente a lo previsible, ¿no? Claro que sí, Marlene, te agradecemos tu comentario y no te vayas. ¿Cómo ves, licenciado Moscoso? Pues mira, Marlene, el análisis más que certero, honestamente. Yo nada más le agregaría lo siguiente. En política nada está escrito, evidentemente, y que prever escenarios es de buena hacer política. Y creo que el presidente ya le falló. No hizo una prevención del escenario de esto. No lo previó. Tan es así que, mire, nada más un ejemplo hoy. En la mañanera, él lanza
como siempre lo hace, él lanza una bola de lo que él no dijo, que él no fue violento de género, que por ejemplo, espérame, voy a hacer un paréntesis, el señor presidente sí es un violentador de mujeres, pero sí. él dice que no y Me que duele no. reconocerlo, pero sí es cierto. Sí exacto, y hace un circo. Ya nadie peló el circo del presidente porque la nota es la que está dando ahorita Marcelo, que acaba de llegar al INE. O sea, no hizo una prevención de estos escenarios, vaya, que se le salió todo de control. Ya me imagino al pobre hombre, ya me imagino a la esposa calmándolo en la noche, ¿no? Entonces, aquí sí es muy, muy, muy importante saber que Marcelo sí va en serio. Yo creo también que va en serio, va muy en serio, tan en serio, ¿sí? Que él sabe que es su última jugada, hombre. Él sabe que es su última y va por el resto, ¿eh? Va por el resto. Él sabe que esta es su última oportunidad, no solo de buscar la presidencia, sino de estar en política en las primeras, vaya, como jugador principal. Entonces, creo que sí está jugándose el resto. Y esto se puede poner más caliente para el presidente y puede ser el Waterloo de Morena. Esa es mi perspectiva. Bueno, perdón, voy a hacer otra anotación del DF como un real. Ya lanzó a Sandra. Ahí se los dejo de tarea. Sí, sí. Adelante, Marlene. Dime. No, yo creo que tengan, por ahí dice un refrán, ten cuidado con alguien que no tenga nada que perder, ¿no? Exacto. Y ese es el caso de Marcelo. No tiene sí. nada que perder ya. Bueno, no coincido contigo en esa parte, porque además es hasta contradictorio lo que dices, pero sí te entiendo lo que me quieres decir, porque es en el punto concreto, en la línea en la que están, pudiera parecer que no tiene nada que perder. Yo pensaré exactamente lo contrario. Y te decía que es medio contrastante con lo que dijiste de que pues es el político más completo. Ahí coincido yo plenamente. Fíjense que les voy a poner, ojo, les voy a poner porque todavía les voy a robar 5 minutos más de tiempo. Si lo tienen, se los agradecería. Déjenme ponerles este contexto. Por ejemplo, me das la pauta, Marlene, para lo que iba yo a decir de Marcelo, porque además coincide con lo que está diciendo nuestro analista Moscoso, el abogado, donde dice que es la última oportunidad que tiene Marcelo, ¿no? Fíjense que yo recibí un mensaje de Marcelo hace un buen tiempo y le dije, de vez en cuando me contesta, son generosos él o su equipo, no sé, pero siempre me contestan el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acaba de contestar hace unos días, creo que ayer o antier, que le decía que como que su equipo de comunicación social medio falla, porque muchos medios de comunicación vemos que no difunden él en sus redes concretamente o su equipo las actividades. Y bueno, me contestaron que en este caso él, ¿no? Aparentemente, tampoco me engañó porque sé que, pues, imagínate los miles de gente que lo sigue o millones, pues obviamente me tardaron en contestar 15 días, ¿no? Pero bueno, me dijeron que lo tomarían en cuenta en la cuestión de la comunicación, porque también ahí, si tú no haces tu parte, pues evidentemente se van a imponer los que traen estructuras gigantescas, ¿no? Y pagada, como Claudia, para decir algo muy concreto, ¿no? Entonces, yo le decía en mi primer mensaje que le envié, que es el que quiero compartirles con ustedes para dar el contexto de lo que les quiero preguntar, es que no le fuera a pasar. Yo viví, ustedes están muy jóvenes, pero yo viví concretamente lo que le pasó a su jefe político, Manuel Camacho Solís. Okay. A mí no me lo contaron, yo lo leí, lo vi, lo viví, porque nosotros, incluso en el medio de comunicación donde yo estaba, era gente en la que incluso tenía la mano don Enrique González Pedrero, allá en Tabasco, y eran medios de comunicación a favor de Manuel Camacho Solís. Entonces le dije que no le fuera a pasar, que tuviera mucho cuidado, que mi única preocupación de él era que le fuera a pasar exactamente lo mismo que a Manuel Camacho Solís, que al final de cuentas
siendo un político de peso completo, no pudo llegar a la presidencia de la República teniendo todo para poder ser el que dirigiera este país. Entonces, todo indica, ahí fue algo de nostalgia de nuestra parte, porque esos medios de comunicación, incluso en el que yo estaba, entraron en shock cuando Salinas decide que no es el candidato Manuel Camacho Solís, sino Luis Donaldo Colosio, cuando Salinas decía que su hermano del alma era el jefe de gobierno. Entonces, se da por un lado, ya le pasó a Marcelo Ebrard, cuando en el 2006, sí, tuvo que agarrar y decir, 2012, tuvo que decir, ¿sabes qué? Pasa tú, Andrés Manuel, aunque él siempre dijo, y mucha gente también decía, que él había ganado la encuesta, pero que él prácticamente parafraseando, no lo dijo él, lo digo yo, parafraseando a Joaquín López Dóriga, él decidió no traicionar la historia, a la historia. Esto es, que si su líder era Andrés Manuel, dejarlo pasar, lo que sí hizo en el 2006 Andrés Manuel López Obrador con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Él sí traiciona la historia porque al hombre que le había dado todo, lo había hecho dirigente nacional, lo había hecho un líder nacional, Andrés Manuel le da la puñalada traicionera y no lo deja pasar a la candidatura presidencial del 2006. No sabemos qué hubiese pasado, pero de todos modos el ingeniero todavía quería ser candidato y ser presidente de la República. Venimos a esto. Yo creo que Marcelo Ebrard es el que tiene más que perder. Es mi opinión y respeto la de ustedes, pero le vuelvo a repetir, lo único que tengo es que no coincido y les doy mis argumentos. Todos son seguidores de López Obrador a ultranza. Todos los que están ahí, excepto Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es un poderoso aliado, un poderoso, si tú quieres, hasta cómplice de Andrés Manuel López Obrador. No es su pelagatos, no es su empleado, ¿sí? Entonces, él es el único que tiene cosas que perder, la mayoría, y con todo respeto, porque todavía voy a hablar de otro personaje, ¿sí? La mayoría de todos los que están ahí le deben los cargos a Andrés Manuel López Obrador. Si Andrés Manuel López Obrador no ha llegado, ¿sí?, a la presidencia de la República, esa gente que lo sigue, entre ellos muchas corcholatas, estarían en el rincón del olvido, seguramente haciendo otras cosas. Y no podemos decir lo mismo de Marcelo Ebrard. Yo diría lo contrario. Sí, Manuel Camacho Solís, sí, en el asesoramiento de Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador, mi paisano, que admiro mucho y respeto, no hubiese llegado a ser presidente de la República. Así que ahí el que realmente tiene algo que perder y lo que está haciendo son actos de dignidad es Marcelo Ebrard. Por ese lado les dejaría eso de que creo que efectivamente, coincidiendo con ustedes dos, no está jugando. Él por eso dijo públicamente, díganme si hay dados cargados para que yo no me meta, lo dijo. O sea, respetaba la investidura del presidente y el presidencialismo, que siempre se ha manejado así. Ahora, ¿por qué creyó o por qué decidió ser el ingenuo? O no sabemos. Es porque Andrés Manuel, yo también, de eso también doy testimonio, Andrés Manuel cuando ya dice que no hay dados cargados, es que no hay dados cargados. También mi presidente era enemigo de la cuestión del vituperio y ahorita ya ha cambiado muchísimo y lo que le gusta es los que le aplaudan, los periodistas, los medios de comunicación, los políticos, esos son los que le gustan a mi presidente, que antes los detestaba. Esos medios de comunicación que se tiran como alfombra, esos los odiaba, casi los escupía. Sí, me consta, Marlene incluso ha dado testimonio de eso, de esas acciones de Andrés Manuel. Cambió totalmente. Ahorita es el presidencialismo, lo agarró de lo que hablan Carlos Fuentes en sus libros, lo que habla incluso el exgobernador de Veracruz, cuando hablan de la silla presidencial. O sea, es una cuestión que al final de cuentas te impone y te cambia. Y el presidente en ese sentido cambió. Finalmente, lo otro que le pongo ya aquí, porque no voy a volver a hablar, le pongo aquí en esta mesa, es lo siguiente. Cuando a mí me preguntaron de Adán Augusto,
si cómo lo veía yo al incursionar en esta orquesta nacional como candidato, como aspirante. Yo creo que también le creyó al presidente, le creyó de que no va a meter las manos. Adán Augusto yo lo veo al fondo, aunque sí es un personaje muy ligado a Andrés Manuel, también lo veo metido a fondo y ahorita me lo acaba de demostrar anoche, cuando salió su representante, Arturo Ávila, si no me equivoco. Salió a decir en entrevista, ayer que estaban reunidos con la dirigencia nacional, que no estaban de acuerdo en las casas encuestadoras porque son las que trae Claudia Sheinbaum. Él no dijo Claudia Sheinbaum, pero sí dijo que traen unos intereses con algunos de los candidatos y esto es Claudia Sheinbaum. Entonces, esto quiere decir que al final de cuentas, Adán también está participando. Y ojo, y este es mi último punto. En el caso concreto de Adán Augusto, que ambos, porque ustedes son periodistas, son analistas políticos y me conocen, saben que en el caso concreto de Adán no es, en mi caso, sí, un amigo, un aliado, nada, lo conozco, me respeta y lo respeto, pero también siempre tengo la posibilidad de decirle todo lo que creo que se merece. Lo he cuestionado bastante, pero también dije desde un principio que Adán tiene toda la capacidad para ganar la encuesta. Y aguas porque, a como se ven las cosas, podría ser un tercero en discordia. Ahora sí les escucho, amables amigos. Marlene. Yo lo dudo en esta perspectiva que tú tienes. Creo que hay dos punteros. Finalmente, a ver, el hecho de que estén arriba en las encuestas no quiere decir que sean el mejor candidato, sino que es el que más reconocimiento tiene, porque ha estado más en el ajo, ha estado más y seamos sinceros, desde que empezó Claudia en la Ciudad de México, Claudia ha tenido un impacto mediático sumamente fuerte de 5 años por lo menos, una exposición pública. La desventaja un poco más es y de Marcelo, que ya fue jefe de gobierno, entonces la jefatura de gobierno en sí es un gran escenario para que te puedan reconocer y conocer. No para que te puedan evaluar bien, pero sí para el conocimiento y reconocimiento. Y en política, pues la gente, pues ¿quién? Pues es que sí lo he escuchado más, ¿no? No se va la gente por el más fregón, porque el que trae el proyecto mejor, o sea, no, es por quién. Bueno, creo que sí lo he escuchado, ¿no? Y sobre todo los adultos mayores, sí, yo creo que este señor sí lo he escuchado varias veces, o esta señora, sí, y ahí se van, ¿eh? O sea, esto es la encuesta. ¿Viene con desventaja Dan? Evidentemente sí, porque viene a ser política regional, no nacional, regional. Que evidentemente porque estamos en el ajo, porque estamos en Tabasco, pues todos los días Adán hasta en la sopa, ¿no? Pues si sales cada 3 minutos vas a encontrar una barda o un espectacular con él, ¿no? Entonces, por eso te digo que hasta en la sopa. Es cierto. Pero la diferencia de Marcelo y de Claudia, yo no estoy aquí, ya no estoy catalogando la capacidad que tenga cada uno, que si me caen bien o me caen mal, eso no. Estoy hablando del reconocimiento social y de la identificación social que pueda tener la gente con uno u otro personaje. Y aquí hay una gran desventaja. Y las encuestas, la mayoría que yo he visto, la mayoría ponen a primer lugar Claudia y el segundo lugar Marcelo. Que yo vea que pueda retomar un tercer lugar para avanzar a un primero, híjole, lo veo complicado. Que también está la otra, que la encuestadora que no han mencionado es el dedito del presidente. Esa es la otra encuestadora, ¿no? Más que de las que hayan mencionado. Y ese es ahí el punto. El punto no son las encuestadoras, porque ya lo vimos, insisto, en la dirigencia nacional de Morena. Esa debería ser nuestro referente, la encuesta nacional de Morena para el dirigente nacional. Ahí está. Yo nada más creo que tenemos que revisar la historia y basarnos a estos. Al final, los análisis son esos subjetivos, pueden darse o no darse, pero analizando estos elementos, no sé si el presidente se quiere arriesgar una cosa, ¿no?
que si estuvieron amañadas las encuestas durante todo este tiempo, pues igual y sí como lo estuvieron en el Estado de México, ¿no? Que ponían a Delfina Gómez 20 puntos arriba, cuando en realidad fueron 8 puntos la diferencia. Entonces, puede ser que sea eso, que estén alzando a Claudia a 20 puntos y en realidad sean 2 y haya un empate técnico que es el margen de error que pueda tener la encuesta y puedan colocar a los dos. Yo insisto, yo veo a Claudia y veo a Marcelo, que los puedan colocar en empate técnico, eso sí lo veo, pero que venga de un tercer lugar a un primero, híjole, no, salvo que la encuestadora mayor, que es el dedito del presidente, lo determine, entonces sí, ahí sí sería totalmente factible, ¿no? Pero también los mensajes que se han enviado son un poco diferentes, o sea, ¿por qué no permitirle a alguien que dejó la Secretaría de Gobernación dejarle a su gente? Como sucedió en la Ciudad de México. A Claudia le permitieron dejar a su gente. No salió nadie, pero ni un alfiler salió de esa jefatura. Nadie. En el caso contrario, acá hicieron una limpia completa. Entonces, creo que también hay que ir analizando este distanciamiento que ha habido en los últimos meses, porque son determinantes. Yo no estoy dentro de Bucareli, ni si tengo de pronto, como todos los que nos dedicamos a esto, la información que llega de acá, pero no es 100% real, porque no la puedo constatar, pero sí llega esta información. Entonces, ante esto, creo que que los grupos mencionan que entró para amortiguar estos golpes. Vamos a ver cuál es la reacción, porque ya el presidente ya se ha reunido con ellos. Hay que ver, insisto, a mí la encuestadora no me preocupa tanto como la encuestadora mi dedito. Ahí esa es la que más me podría a pensar, y yo no creo que un tercer lugar pueda pasar a un primer lugar en percepción social, si es que realmente se hace la encuesta con el rigor metodológico, porque si se hacen con este mismo rigor metodológico, la diferencia puede ser 1, 2, 3 puntos, pero no más de 2 dígitos, o sea, no puede ser 2 dígitos, es menos de 1 punto o 2 puntos quizá, y puede ahí tener una cuestión de empate técnico, ahí sí lo veo. Que sí tiene más exposición una candidata que los demás, sí. Yo creo que los que más exposición tienen en espectaculares, en bardas pintadas, en movilización, es Claudia y Adán Augusto. Son estos dos, Claudia y Adán Augusto, que Adán Augusto le ha permitido acercarse muchísimo, sí, pero no lo suficiente, porque 3 meses no puedes tú alcanzar lo que han hecho en años. Mi punto de vista. Ay, se respeta. Adelante. Nada más quiero hacer una anotación. Sí. La mamá de Andrés Manuel era tabasqueña, ¿verdad? Bueno, hace mucho el señor dejó de tener madre. Ya no es tabasqueño. Vamos a dejarlo así. Ya Andrés Manuel no es tabasqueño. Dejó de tener madre. Pero bueno, ya haciendo esa anotación. Miren, yo creo que la candidata va a ser Claudia. Va a ser Claudia, quitando todo el análisis de ambos, que es válido. Creo que va a ser Claudia por la cuestión de género. Antier, Claudia aseguró la candidatura desde el momento en que en la acera de enfrente se apuntan 2 mujeres y van a la cabeza 2 mujeres. Se selló el futuro de Marcelo. Y Marcelo lo sabe. Por eso creo que Marcelo está poniendo el resto, lo que le queda. Porque él sabe que por cuestión de género, el siglo XXI se va a identificar y va a pasar a la historia, no nada más este proceso, sino el inicio del siglo XXI, en que es el siglo de las mujeres y es el siglo de lo disruptivo. Ni Marcelo, ni Claudia es disruptiva. Está más acartonada que un cartón de huevo lleno. O sea, la verdad es de que creo
creo que este proceso lo va a marcar lo que ha marcado este siglo. La cuestión de género y las mujeres. Entonces, esto le va a permitir a Claudia a lo mejor zanjar esta recta, esta parte, ¿no? De obtener una candidatura. Que vaya a ser presidente, eso ya es otra cosa. Ahora sí que ese es cuestión de otro análisis, ¿no? Ese bistec se va a comer aparte. Sin embargo, siento y percibo que Marcelo, si bien es cierto que va en serio, también es cierto que no es ningún ingenuo. Y tampoco él se esperaba cómo se acomodaran las cosas, porque también influye mucho cuando tú eres parte del gobierno, influye mucho el gobierno, las acciones del gobierno, los éxitos del gobierno. Y este gobierno ha tenido todo menos un acierto. No encuentro uno solo. Y lo que va a ser peor para un Marcelo candidato es enfrentarse a una mujer, ¿sí? Y que ella le saque las tarjetitas donde ha fallado este gobierno en los feminicidios, en respetar a las mujeres, teniendo un presidente que acaba de ser sentenciado por violencia de género. Señores, la tiene complicada un varón en esta contienda. Y también creo que Marcelo, aunque diga que no va a romper con Morena, hace mucho rompió con Morena. Sí. Porque si se entiende a Morena, ¿sí? Como se debe de entender que es el partido de Andrés, entonces Marcelo rompió con Andrés hace mucho tiempo. Entonces, y lo peor de todo para Marcelo es no darse cuenta. ¿Qué le pasó a Ricardo Monreal hasta hace 6 meses? Y me consta porque lo buscábamos en el frente, cuando todavía no era frente, lo buscábamos para que encabezara al frente. Y él jugó con nosotros. Cuando le dijimos, hasta aquí llegaste, papacito, serás muy Ricardo, serás lo que tú digas, pero hasta aquí llegaste. ¿Ah? Se quedó solo. Se quedó tan solo, ¿sí? Que no levantó lo que él creía que iba a levantar. Porque él sí jugó al ingenuo con Andrés. Entonces, ya para culminar mi participación, es importante que quede claro que primero ni al presidente y a buena parte de nuestros ciudadanos, de los ciudadanos en México, que no me gusta decirle pueblo, porque se me hace como muy de Andrés, a la parte de los ciudadanos no le importa quién es el más capaz. Tan ejemplo tenemos que llegó Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel jamás dio vistas de ser un hombre capaz. O sea, por Dios, Andrés Manuel no lee ni el TV y novelas, hombre. Entonces, no le importa una persona capaz, ni a Andrés, ni a muchas partes de los ciudadanos. Porque no es lo mismo ser buen candidato que ser buen presidente. Gobernante. No es lo mismo ser buen candidato que ser buen gobernante. Entonces me queda, y lo que han demostrado nuestras 6 corcholatas, fíjense nada más, que son pésimos candidatos. Bueno, has resultado mejor candidato Noroña, y miren que eso ya es un insulto. Entonces, la verdad, ha resultado más emocionante Noroña que la misma Claudia Sheinbaum, que el mismo Marcelo. Marcelo es pésimo candidato. Él logró ser jefe de gobierno porque venía con una ola de Andrés Manuel. Pero es que toda la vida fue mal candidato. O sea, yo lo vi en la Ciudad de México como candidato, de veras, el señor fue pésimo. Pero tienen una buena marca. Sí, claro, tiene una buena marca, pero el señor es pésimo candidato, nada más hay que verlo bailar, hombre. Entonces, de veras, el proceso de Morena empezó mal, va a terminar mal, por lo menos en 2 semanas va a terminar mal. Ya lo que venga después yo creo que se va a escribir en otra hoja, ¿sí? Ese es mi punto de vista. Te agradezco, abogado. ¿Algo que desees agregar, Marlene? No, o sea, va a implosionar lo que habíamos argumentado hace muchísimos meses, va a implosionar el tema y creo que ya lo está haciendo
Y tan es así que están bien preocupados todos de los dos lados por el hueso. Pero realmente el país está cayendo a pedazos. Antes decíamos acá en Tabasco de un periódico rojo que si le dabas vuelta salía sangre, ¿no? Ahora es, si agarras el mapa mexicano y le haces así, chorrea sangre, dolor, impotencia, y creo que lo que dijo el comando de Estados Unidos sobre que el 35% del territorio mexicano es comandado por el narco, en algunos lugares casi inaccesibles para la sociedad, creo que es más del 35%, y eso es lamentabilísimo porque hay llamados internacionales en Europa sobre no visiten ciertos puntos de México. Estados Unidos es de los primeros en meter estas alertas de viaje. Entonces creo que nos tiene que estar preocupando qué está pasando con el país. Estamos metidos en la sucesión en un proceso sumamente adelantado y además con derroche de muchísimo dinero, que buena falta hace en dotar a las policías de capacitación, de seguridad, de equipamiento, de estrategia, de muchas otras cosas, y se están, creo, o sea, hablan de recortarle al INE el presupuesto para el ejercicio del proceso electoral, que no es nada más la colocación de urnas y papeletas y boletas, que es todo un proceso de capacitación, de distribución. O sea, para quienes decían que si las sabritas llegaban a los pueblos, las medicinas también, pues vimos que las medicinas no llegan, ¿no? Como las sabritas. Pues sí, el INE es como las sabritas, el INE llega a todos lados y se instalan el 99% de las casillas en este país, que es un logro logístico importantísimo. Entonces, es una incongruencia que digan que al INE le van a quitar dinero para la elección, para la organización de la elección, pero los topes de campaña que están teniendo, ni siquiera de la campaña, es la precampaña de la precampaña, o sea, no es el precampaña, porque los tiempos electorales empiezan en el mes de septiembre, el calendario electoral se va a dar en los próximos días, se va a sesionar el Consejo Nacional del INE, entonces ahí se van a determinar las fechas. Pero si hacemos el recuento, que me digan por el amor de Dios que les está costando $1,000,000, o sea, no jodan, porque tan solo el número de personas que mueven estos equipos, que por lo regular cada corcholata trae entre 8 y 10 personas, súmele 8 o 10 personas, vuelos redondos, comidas, traslados, todo esto, y pues esto sin sumar los números importantísimos de espectaculares. ¿Cuánto te cuesta un espectacular? 35,000 pesos masiva, dependiendo del sitio. Hay sitios donde un espectacular te llega a costar más de 150,000 pesos de renta. ¿Por qué? Por la ubicación, por el tamaño, por muchas cosas. Entonces, si sumamos los espectaculares, más las bardas, más toda la propaganda que se ha hecho, más estos periódicos que curiosamente salen con la imagen del líder, más las tortas, los frutsis y los 300 pesos que le dan a las personas que llegan como pago para que asistan. Estamos hablando de que son gastos millonarios, y esto habla de corrupción. Entonces, es una incongruencia, pero lamentablemente solamente un 30% de la población hace un análisis real de lo que está sucediendo. Los demás, como borreguitos, pues mientras me caigan mis 6,000 pesos de apoyo, no pasa nada. Sí, pero cuando deje de trabajar la gente de la cual están obteniendo esos 6,000 pesos de apoyo, no va a haber ese apoyo. Y eso es lo que no se ve. Entonces, creo que sí tenemos que hacer una gran reflexión como ciudadanos, no para votar por el que nos va a llegar a salvar, sino para votar por el que tenga 2 dedos de frente y pueda hacerlo un poquito mejor de lo que se hizo ahora. Gracias, Marlene, te agradecemos mucho el comentario. Con eso nos quedamos. Igual, licenciado Moscoso, ya sabe usted, aquí tiene todas las puertas abiertas cada día, igual que Marlene, cada día que
tenemos esa transmisión con el tema o la denuncia que quieran hacer. Hoy les agradezco que hayan aceptado esta invitación para analizar este tema que de una u otra manera, pues evidentemente nos involucra como mexicanos, porque pues se está hablando de quienes puedan dirigir o seguir dirigiendo al país, aunque también coincido con ambos, la moneda ni siquiera la se ha tirado al aire para saber quién va a ser el próximo presidente, pero sí las cosas se van acomodando. Yo concluiría con que el gran perdedor es el que trae las barajas. Ese es el gran perdedor de este proceso que se le ha dado en denominar la selección para el coordinador nacional para la defensa de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues también ya vimos que en el frente también se cuecen habas. Buenas tardes, les agradezco muchísimo nuevamente su participación y estamos en contacto. Gracias a nuestro auditorio, gracias a quienes nos verán también en las retransmisiones de estos programas a través de las redes sociales, gracias a nuestros seguidores de TikTok, de YouTube y en nuestras fanpage de La Denuncia y La Denuncia Nacional. Buenas tardes, buen provecho.